partido del 22 de junio quedará marcado como otro oscuro episodio del balompié internacional. Corría apenas la media de juego cuando el defensor colombiano, Andrés Escobar, desvió por accidente la pelota al fondo de su portería. Una jugada normal en un juego de fútbol, pero que lamentablemente la mafia le cobraría con la vida. La vida no termina aquí, es solo un partido de fútbol, señaló Andrés Escobar a su llegada a Colombia. Otra vez Colombia se llena de vergüenza. Andrés Escobar, jugador de la selección Colombia, fue cobardemente asesinado en Medellín. 12 disparos cegaron la vida de un hombre que se entregó entero por representar al país con dignidad. El 2 de julio, tan solo 10 días después de ese fatídico autogol, el defensor del Atlético Nacional, 2 veces mundialista, era abatido por los 12 balazos a quemarropa de un psicópata supuestamente contratado por el narcotráfico, que habría perdido millones en apuestas. Este es el enésimo ejemplo de lo que no debe ser el fútbol, de lo que no representa el deporte y de lo que la afición debería alejarse. La violencia, el odio, la intolerancia y el absurdo fanatismo que tanto daño le ha hecho a la humanidad. Eso no lo mencionamos en el reportaje, pero en la entrevista sí nos decía que ella veía con San Luis que existían las casas clubs para los hombres, pero para las mujeres, pues entre ellas rentaban una casa y vivían varias, y entonces decía que a ella le daba como miedo porque eran niñas de 13, 14 años que pues sus papás, sí, en búsqueda de que pues sean jugadoras profesionales, pues se quedaban como a la deriva, ¿no? O sea, esperando que no les pasara nada, ¿no? Y pues a los hombres sí los cuidaban más y le incomodaba el saber que veía jugadoras más jóvenes como expuestas a que algo les pudiera pasar, pero pues en búsqueda del sueño. En el segundo grupo decía hola Brasil, que desde 1970 no podía extender su legado de campeón. Sin duda su mejor generación había sido la de 1982, pero ni con toda la magia pudieron romper el muro del catenaccio italiano. Sin embargo, la de 1994 tenía nombres tan inmensos como Tafarel, Branco, Bebeto, Dunga, Aldair, Cafú y hasta un jovenazo Ronaldo, que desafortunadamente no sumó un solo minuto. Pero la más importante ficha se llamaba Romário da Souza Faria. El carioca arrancó su carrera en el Vasco da Gama, donde brilló lo suficiente durante 4 años para ser transferido al PSV, en donde terminó por explotar. Para las fechas del Mundial ya era parte del FC Barcelona, en donde exhibiría lo mejor, pero también lo peor de su ser. No obstante, las tierras del norte de América verían el punto más brillante y hermoso de toda su trayectoria. La canariña debutó enfrentando a Rusia, que escribía su nombre por primera vez en el torneo. El primer gol fue para el mismo camiseta número 11, que le ganó a su marca y de externa la empujó. Luego el árbitro mauriciano Lee King Chong se comió un penal del tamaño de las 13 colonias, pero el de la segunda mitad sí que lo marcó. El cobrador fue el capitán Raí, anotando él de parte interna. 2-0 nomás para empezar. En el Rose Bowl jugaron Camerún y Suecia, lo que fue un partidazo. Pronto los europeos pusieron el 1 en el marcador, con el cabezazo de Roger Leung al minuto 8. El equipo africano respondió aprovechándose del regalote defensivo, y David Mbe no solo anotó, sino que celebró con un baile perfecto para hacerse viral en TikTok. En la voltereta se apareció un viejo conocido del capítulo anterior, y que después de este mundial se iría a jugar a la América. François Oman-Villic ganó por velocidad, mientras calculaba el vuelo, el bote y el achique, definiendo como los grandes a su derecha. Sin embargo, los escandinavos lo igualaron antes del pitido final, con una jugada fortuita que pegó en el palo y le quedó plena a Martin Dahlin para el 2-2. La siguiente jornada tampoco fue buena para los Leones Indomables, pues Romário con un slalom imparable, Marcio Santos con un cabezazo abandonado y Bebeto con una aparición sorpresiva les dejaron sobre la lona con un solo puntito, mientras ellos aseguraban su pase a segunda ronda. En el otro juego, Thomas Brolin y Dahlin con doblete derrotaron a los rusos, que solo pudieron anotar un inútil, pero valioso penal de Oleg Salenko. Y es que en la última jornada el futbolista nacido en Leningrado realizó una de las hazañas más inverosímiles y quizá inigualables de las Copas del Orbe. Rusia y Camerún chocaron en la ciudad de San Francisco en un duelo de eliminados que Salenko utilizó para reírse de la estadística. 5 goles anotó en un solo partido, nomás uno de penal. Eso superaba la marca de todos aquellos que hicieron 4 y hasta la fecha de publicación es un récord imbatido. También con esos 6 goles le alcanzó para empatar en el liderato de goleo. Otro dato que se quedó para la posteridad fue el del honor camerunés a cargo del señor Roger Milla. Y vaya que era señor, pues jugaba el campeonato a los 42 años, lo que le convirtió en el hombre de mayor edad en anotar en el torneo.
También Dmitry Radchenko hizo un gol, pero de él pocos se acuerdan. El marcador final fue de 6-1. Extrañamente, Brasil no logró cerrar la fase con 9 de 9, pues Suecia anotó al 23 con un golazo de Kenneth Anderson y se puso a resguardar su cabaña, que solo Romario pudo abrir al 46, con otra conducción y punterazo espectaculares, de las que seguro Ronaldo tomó nota desde el banquillo. Como ya repasamos, el grupo de México se igualó en casi todo. Un día antes de la victoria de Noruega, la República de Irlanda venció a Italia, con el solitario tanto de Roy Hodgson, y una defensa que los propios italianos envidiaron. El único juego ganado por la Azzurra fue contra los noruegos, a pesar de que Gianluca Pagliuca fue expulsado al 21 por esta locada salida. El culpable fue el papá de Haaland, que provocó un balón parado, que cobró Signori y remató Baggio. Así nomás se embolsaron los 3 puntos, igual que el tricolor un día después. La última jornada ya te la sabes de memoria. México le igualaba con el reemplazo de Marcelino Bernal y República de Irlanda no se hacía daño con Noruega. Fue por esto que por primera y única ocasión en toda la historia, un grupo quedaba igualado en unidades y diferencia de goles. La razón de que el equipo de Mejía Barón se quedara en primer puesto era ese segundo gol de Luis García, con lo que sumó 3 a favor y no solo sobrevivió, sino que ganó el considerado grupo de la muerte. Irlanda e Italia solo tenían 2, pero como los republicanos vencieron a los tricampeones, se quedaron en la segunda plaza. Noruega, que también sumaba 4 puntos, solo había anotado una vez, así que se iba derechito a casa. Todos los partidos de octavos de final se jugaron antes del que enfrentó a México con Bulgaria, así que los narraremos en orden. En Washington hubo mucho menos pelea. El primero español fue para Fernando Hierro, y qué golazo, con todo y ese autopase de época, y la definición por abajo. Ya al segundo tiempo, los rojos aprovecharon los espacios, aunque Goicoechea desperdició su chance y Sergi fue tapado por Marco Pascolo. A continuación llegó una tajadota del capitán Zubizarreta, lo que permitió la asistencia de Sergi y el gran toque de Luis Enrique, quien duplicó el marcador. El tercero y último llegó tras una lluvia de fallas ibéricas, por lo que tuvo que caer desde el punto penal, clavado por Bekiristain. Suecia tampoco tuvo grandes inconvenientes para destrozar a Arabia Saudita, anotando el de Martin Dahlin al 6 y el de Kenneth Anderson al 51. Parecía que los asiáticos revivían a 5 del final, cuando Fahad Al-Hesseyan le puso tensión a las cosas. Sin embargo, el mismo Anderson apaciguó sus intenciones 180 segundos después, conquistando su pase a los cuartos de final. El sueño irlandés llegó a su fin en la ciudad de Orlando. Bergkamp hizo un gol muy aburrido, comparado con sus mejores highlights. El segundo y definitivo de la Orange fue culpa entera de Paki Bonner, que aflojó las manos en el peor momento y se atascó de gol. Muy fácil se entregaron y tomaron el vuelo a casa. Los anfitriones, ataviados con ese uniforme de rayas blancas y rojas, muy al estilo estadounidense, tenían que medirse con la mismísima Brasil, en lo que apuntaba como un duelo sumamente desbalanceado. El juego en el Stanford Stadium correspondió al mismo agobiante clima de todo el torneo. Los gringos se acercaron primero, aunque la bola no les pagó con la moneda del gol. Falló también Marcio Santos, que entraba en posición legal, pero no conectó de lleno. Bebeto quiso definir a Hugo Sánchez, aunque son pocos los que tienen tremenda efectividad. A partir de ese momento el compromiso se jugó prácticamente del lado local, con una tormenta de centros y disparos que no parecía detenerse. No obstante, el punto álgido de la batalla ocurrió sobre la banda. Cuando Tab Ramos intentó hacerle túnel a Leonardo y luego lo jaloneó, el brasileño se volvió loco y le ensartó tremendo codazo en la sien, que no solo dejó adolorido, sino que le rompió el cráneo y lo mandó al hospital por 3 meses. Una acción artera que dejó fuera de las canchas a Ramos durante casi un año, además de que Leonardo fue suspendido por el resto del mundial. Parecía que Estados Unidos podría aprovechar la ventaja numérica, pero le faltó la del talento futbolístico. Su sueño de seguir avanzando se vio coartado al 75, momento en que Bebeto aprovechó el pase profundo, la mandó a guardar. No mucho más ocurrió en el resto del tiempo, por lo que el organizador se despedía de su propia fiesta y la berreamarela continuaba en el sendero ganador. Bora Milutinovic se quedaba con las ganas de repetir el quinto partido, ahora con su tercera selección, en su tercer mundial dirigido. Pues hay que recordar que en 1990 llegó a Costa Rica, también a los octavos de final. El penúltimo encuentro de octavos fue sumamente disputado. Nigeria era el último de los representantes del continente africano y se quería quedar en territorio norteamericano. Lo demostró Emanuel Amunique al aprovechar el osote de Paolo Maldini, que se la dejó clarita y nomás empujó. Quién sabe por qué los italianos pedían fuera de lugar. Por cierto que este fue el tercer y último partido que dirigía Arturo Bricio en este mundial, arrancando una muy buena racha de nazarenos mexicanos en la máxima justa, misma que por fortuna no se ha detenido. Tuvo mucho trabajo con los italianos, que le reclamaban todo, incluso amonestó a Signori por quererlo engañar. Más tarde Gianfranco Sola entró a la cancha y 10 minutos después volvió a intentar la actuación y luego planchó, por lo que se fue expulsado.
Muy bien por Bricio, a decir verdad. Mientras el dorsal 21 lamentaba sus malas decisiones, los nigerianos celebraban como si ya hubieran ganado. Pero tanta confianza provocó que Bayo entrara solo y cascara la igualada en el suspiro final. Las Superáguilas perdieron los poderes, provocando ahora sí un penal bien marcado. El de la coletilla entregó su segundo gol de la competición, suficiente para darle al país de la bota el pase a la ronda de los mejores 8, de los que por cierto 7 serían europeos y uno solo americano. Tristemente ese no fue el equipo mexicano. Hey, perdón por interrumpir el video, nomás quería decirte que si eres parte de este 87% de personas que consumen nuestro contenido, pero que no se han suscrito, a que te animes a hacerlo. Solo tienes que darle clic al botón rojo que está aquí abajo, y ya con eso nos vas a ayudar un montón para seguir haciendo esos documentales y continuar narrando la historia de nuestro balompié. Solo 4 días después de la dolorosa eliminación azteca, arrancaban los cuartos de final, con el duelo entre Italia y España, que también pareció contar con luchadores de la UFC. El juego comenzó normal, con todo y el golazo de Dino Bayo, que tuvo el tiempo y espacio para jalar el gatillo y batir a su bizarreta, sellando su segundo del torneo. En la segunda mitad, Caminero equilibró los cartones, llegando desde el centro, aprovechando la pantalla y el desvío italiano. No obstante, el otro Bayo sobre la cancha, que por cierto no está relacionado con Dino, entró solito y su alma para amagar y enmayar la pelota. Era el minuto 88. Corría ya el tiempo de compensación cuando Luis Enrique ingresaba al área buscando el balón, pero lo único que encontró fue el codazo de Mauro Tassotti, mismo que le rompió la nariz. Ni la sangre que le escurría por toda la cara hasta la camiseta blanca fue suficiente para convencer al inútil del árbitro, de nacionalidad costarricense y de nombre Rodrigo Badilla. El penal no se marcó, por lo que Italia ganaba 2-1 y España se quedaba otra vez en cuartos de final. En Dallas, Texas, Países Bajos de blanco y Brasil de azul se enfrentaban en otra emocionante batalla. Todo comenzó con la grandísima jugada entre 3 hombres amazónicos, finalizada por Romario. A continuación la saga neerlandesa se durmió de forma espantosa y Bebeto se anticipó, marcando el segundo y de paso moviendo las manos como meciendo un bebé. Celebración absolutamente legendaria que marcó su vida y la de millones de brasileños. Los tulipanes respondieron a tambor batiente, primero con Bergkamp, que volvió a anotar uno de esos goles fantásticos que abundaron en su carrera. Al 76 Aaron Winter se le apareció a Tafareu, venciéndolo con un cabezazo a mansalva, que significaba el 2-2. No obstante, la canariña tenía un cuadrazo mágico, y un movimiento de varita fue suficiente para que Branco tomara su revancha personal, luego del bidón envenenado de 4 años atrás. Golazazazo, del que nació en Rio Grande do Sul. Sin duda la mayor sorpresa del campeonato ocurrió sobre el césped del Estadio de los Gigantes. La unificada Alemania buscaba arribar a una fase que pocas veces ha desconocido, la semifinal. Y empezaron bien, cuando el 4 copas Lothar Matthäus metió su penal al minuto 47. Con lo que no contaron los teutones fue con la potencia del cuadro búlgaro, que ya había demostrado en sus 4 partidos anteriores que llegaron a Estados Unidos con la mejor generación de su historia. Borislav Mijailov y su brazalete de capitán seguían con esos vuelos seguros, que impulsaron a sus hombres en ataque. Después de un gol de Buller anulado por fuera de juego, Stoichkov ganó una falta en los linderos del área. Él mismo tomó la pelota, y con esa educada pierna izquierda hizo un gol de antología. Así nomás, si de cualquier cosa se tratase. Tan solo 3 minutos después, el casi calvo Lechko, el mismo que cometió la falta dentro del área, y que nos eliminó en los penales, remató un centro perfecto y revoloteó las prensas del mundo. Pues Bulgaria eliminaba a Alemania en cuartos de final, por lo que su cuento de hadas todavía tenía capítulos por narrar. El último partido de esta fase tampoco decepcionó, afortunadamente, aunque los goles cayeron hasta el final. La táctica fija de Suecia iluminó las canchas gringas con una jugada practicada, ejecutada y celebrada por ser exitosa. Thomas Brolin fue el encargado de concretar al 34 del segundo tiempo. Parecía que así iba a terminar la cosa, pero en otro tiro libre la barrera escandinava se quedó comiendo mocos y no salió a apretar, lo que en resumen se convirtió en el del empate, a 2 del final. Arrancaba entonces el tiempo suplementario, en el que Florian Raduchoiu completó su doblete, zapateando desde la media luna para el 2-1. Pero el alma vikinga salió a relucir, y con tan solo 5 minutos de vida, el infalible Anderson ganó por aire a Prunea, que se quedó con las manos vacías y otro gol en la canasta. En apenas la segunda tanda de penales del Mundial del 94, Hakan Mild parecía echar por la borda los esfuerzos de su país, pero a partir de él ningún compatriota le falló. Los que sí se equivocaron fueron los romanos Lupescu y Velodeici, el primero atajado por Thomas Ravelli, y el segundo también. El guardameta se convertía en héroe eterno, regalándole la tercera semifinal de la historia a Suecia. Nada mal. La que se jugó primero fue Nueva Jersey. Italia sonaba mucho más favorita que Bulgaria,
aunque los feroces tracios ya habían demostrado todas sus credenciales a lo largo de la Copa. No obstante, Roberto Baggio también estaba encendido, y con todo y ese trozo de cabello que le rebotaba en la espalda, hizo una anotación digna de toda su divinidad, chanfleando el balón con una técnica que podrían envidiar los futbolistas de cualquier época. Pero no se quedó ahí. Apenas al minuto 19, el divino se escurrió como jaguar en la selva lacandona y toqueteó a su izquierda, derecha de Mijailov, quien se quedó parado, pidiendo un imaginario fuera de lugar. Hristo Stoichkov, enojado como siempre, fue el encargado de cobrar la pena máxima que obtuvo su país, anotándolo por supuesto, pero inútil para seguir avanzando. El fantástico delantero dejaba su cuenta personal en 6 goles, empatando con el ruso Salenko, con quien compartió el título de goleo. Por su parte, los italianos volvían a soñar con campeonar por 4ª ocasión, luego de que en su mundial casero se quedaran en la orilla. Del otro lado se reencontraron Suecia y Brasil, a ver si se podían pagar las cuentas pendientes. No fue así. Los porteros se hicieron grandes en los primeros instantes del juego, además de que Siño se perdió de una que parecía el primero. Luego Romario, confiadote, y Massiño, incomprensible, también se sentaron al buffet de fallas con el marco en la frente. Otra vez combinaron Bebeto y Romario, pero otra vez su baixinho infernao se quedó con las ganas de celebrar. El nazareno de rojo le dio la espalda a lo que parecía un claro penal, mientras el otro chaparro brasileño la envió por encima antes del descanso reglamentario. Al volver, el guardameta sueco demostró todas sus muy buenas cualidades, pero el infame de su capitán, Jonas Stern, cometió una tonta falta que lo pintó de rojo cuando faltaba media hora de juego. El potente sol veraniego le dio fuerza a Brasil y apaciguó la incompleta Suecia, que nomás veía venir el oleaje con acento portugués, mismo que derrumbó su fortaleza al 80. Fue Romario con sus 167 centímetros de estatura, que se elevaron otros 40 para rematar en el aire y poner el único del partido, inminente desde hacía rato. Se sucedieron otras pocas llegadas, pero así quedó el marcador. Brasil arribaba a su 4ª final de Copas del Mundo, además de esa de 1950 que no era, pero que fungió como tal. La canariña buscaba retomar su reino, pues desde que Pelé dejó de dominar el fútbol universal, el país más grande de Sudamérica no había vuelto a hacerse con el trofeo FIFA. Por 2ª ocasión en la historia de los mundiales, repetían en la final 2 escuadras que anteriormente ya habían chocado en el partido más importante. Luego de que Argentina y Alemania lo hicieran en el 86 y en el 90, Brasil e Italia se alistaban para reeditar la que vivieron en México 70, en el país de la bota. Hacía 4 años los germanos cobraron revancha a los argentinos, así que la pregunta obligada en California era precisa. ¿Podría la Azzurra hacer lo mismo con la canariña y vengar el 4-1 de 24 años atrás en el Estadio Azteca? Ambas escuadras disputaban su 5ª final del mundo. En 3 de ellas se coronaron y solo resbalaron en una. Así que al finalizar el 17 de julio, el Planeta Fútbol conocería la selección más ganadora de la máxima competencia. Tras una ceremonia muy colorida, en la que inclusive participó Pelé, iniciaron las acciones en el Rose Bowl de Los Ángeles. Durante los primeros pasajes, los italianos se vistieron de exquisitos y los amazónicos de cavernarios, con Massiño y Jorginho soltando el hacha a la menor provocación. En la cabeza de Romario se esfumó la más clara de todo el primer tiempo para los de Parreira, y en la diestra de Massaro la más importante para los de Arrigo Sacchi. Baixinho y Branco ensayaron en múltiples ocasiones, pero nunca pasaron más allá del meta nero-azzurro, que resistió metralla. No olvidar que él fue el primer portero en ser expulsado en un mundial, esto durante su partido contra Noruega, como ya te había platicado, aunque luego regresó a parar en cuartos de final. Ya en el segundo tiempo, lo más destacado fue un achique redentor de Gianluca sobre el ariete del Barça, aunque luego el palo le salvó del destierro. Con el 0 se consumió el reglamentario, y en los 2 de suplemento tampoco llegó el invitado de honor, simplemente porque Brasil no quiso, y el divino del tirabuzón otro poco. Ni Bebeto ni Romario supieron empujar los servicios de Cafú, mientras que Roberto Baggio dejó tras bambalinas el nivel que lo llevó a ganar el Balón de Oro. O si no, ¿cómo explicas el champurrado que soltó frente a Tafareu? Una vez que Sandor Pool indicó el final del tiempo extra, se supo que por primera vez una final de Copa del Mundo sería decidida desde la tanda de los penales. El primero en cobrar sería Franco Baresi, que se rompió los meniscos en el primer partido de la fase de grupos y aún así le alcanzó para llegar a jugar la final. No obstante, el capitano mandó su cobro a Beverly Hills. Después tocó el turno de Marcio, quien también erró, estrellándola en el 1 italiano. Demetrio Albertini no tomó distancia, más venció al que tenía de frente, lo mismo que Romario, para empatar la tanda. Luego se acercó Evani, quien engañó al golero, pero Branco y su fusil igualaron la balanza. Massaro cerró un día para el olvido, fallando su cobro, y aunque el cancerbero se adelantó, no se repitió la pena. Posteriormente tocó el turno de Dunga y el capitán acertó, pero el que sí falló fue el cañonero más importante del conjunto italiano.
Bayo se paró de frente a la Adidas Cuestra, solo que por desgracia el número 10 la impactó muy abajo, enviándola a la grada y entregándola a la verde amarela, su cuarto campeonato del mundo. Culminaba así el Mundial de Estados Unidos 1994, una copa bien jugada, superior a su antecesora, dejando servida la mesa para el torneo en Francia, el siguiente anfitrión. Podríamos decir que México avanzó unos cuantos metros respecto a todo lo anterior, sin considerar el 86. Sin embargo, la afición sembró una semillita de desasosiego, que iría creciendo en la conciencia colectiva, y después de vivir en carne propia las siguientes 7 eliminaciones en la misma ronda, el pesimismo es generalizado cada 4 años, sin importar quién dirija ni quién juegue. Antes de cada torneo del orbe, nos sentimos eliminados en anticipación. Tal vez eso tenga que ver con las altas e infundadas expectativas que le ponemos a nuestro balompié, o tal vez no sean tan soñadoras. A lo mejor todos sentimos, muy en el fondo, que en este gigantesco territorio podemos encontrar a 11 pelados que jueguen como pocos, que se arme un equipo bien dirigido y que en un mes de buena tarea logren convertirse en las más grandes leyendas del fútbol mexicano. ¿Piensas que si Miguel Mejía Barón hubiera hecho sus cambios, México habría avanzado a los cuartos de final? En caso de hacerlo, el rival hubiera sido Alemania. ¿Crees que les pudimos ganar igual que lo hizo Bulgaria? En tu opinión, ¿cuál es la razón de que el deporte favorito de este país no haya logrado llegar al 5.º partido fuera de México? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó este larguísimo documental, te invito a que nos regales un like, además de que lo compartas en tus grupos de WhatsApp con tus amigos futboleros. Solo así podremos llegarle a más personas. Pero lo más importante es que te suscribas, pues solo así te podrás enterar de todos los nuevos videos de leyendas del fútbol mexicano.